chicos, en esta ocasión vamos a trabajar el concepto de hibridación. La hibridación es el proceso a través del cual demostramos la existencia de enlaces que en teoría no son posibles. Esto obedece a la forma en la que está la configuración electrónica de los elementos. De acuerdo con ello, algunos elementos aparentemente tienen su capa de valencia completa. Recordemos que la capa de valencia es la parte del átomo que puede interactuar con otros átomos para formar enlaces. Entonces, cuando se generan estructuras en las cuales la capa de valencia ya se encuentra completa, pensaríamos que no es posible que interactúe. De la misma manera, se pueden expresar enlaces en los que un átomo llega a presentar más posibilidades de las que inicialmente se pensaría. Los orbitales que intervienen en el proceso de hibridación son los orbitales S y P. Inicialmente trabajamos con orbitales puros y cuando estos se mezclan vamos a tener entonces el híbrido cuya energía es igual. Los híbridos van a tener el mismo nivel de energía y por tanto pues son muy similares. Cuando realizamos el trabajo del proceso de hibridación vamos a tener que este proceso se hace de abajo hacia arriba. Esa es la forma correcta de realizar el proceso de hibridación. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque cuando realicemos el ejercicio vamos a iniciar abajo y el proceso termina en la parte superior. Para el trabajo del día de hoy, inicialmente recomiendo observar el video de distribución electrónica que ya se encuentra disponible, en el cual se explican características como la forma de los orbitales, la cantidad de orbitales de electrones disponibles en cada orbital, para poder trabajar con mayor facilidad el tema de hibridación. Tendremos entonces para el trabajo del día de hoy demostrar a través del proceso de hibridación la formación del BeH2 o dihidruro de berilio. Para ello vamos a tener en cuenta que solamente uno de los dos elementos que intervienen se va a hibridar. En nuestro caso vamos a hibridar el berilio. ¿Por qué el hidrógeno no? En primera instancia porque el hidrógeno tiene por número atómico 1, tiene un solo electrón en la capa de valencia y no facilita el proceso de hibridación, por tal motivo este elemento no se hibrida. Vamos a realizar como paso inicial entonces el proceso de distribución electrónica para el berilio. El berilio tiene número atómico 4. Vamos a tener en cuenta entonces la tabla de distribución electrónica, a partir de la cual vamos a establecer cuál es la configuración que le corresponde al berilio. Vamos a tomar entonces esta tabla de configuración, siempre iniciando en la parte de atrás y lo que la línea atraviese. Y siempre lo vamos a hacer de atrás hacia adelante. 1s2, me devuelvo hacia atrás. 2s2, me devuelvo hacia atrás. Siempre de la misma manera. En nuestro caso, para el berilio, que tiene número atómico 4, utilizaremos la distribución electrónica y recordamos que los electrones son los que vamos a contar para establecer la configuración. Iniciamos entonces con la primera línea, atraviesa el 1s2, me devuelvo hacia atrás y la segunda línea atraviesa el 2s2. Cuando sumo los electrones ya me dio el total, que es 2 más 2, el número 4. Vamos a tener en cuenta también la forma de los orbitales. El orbital S tiene forma circular, máximo puede tener 2 electrones. El subnivel P se divide en 3 orbitales: el PX, el PY y el PZ. El PX se grafica en el mismo sentido que graficaríamos una recta matemática, es decir, de manera horizontal, y puede tener máximo 2 electrones.
El eje Y, igual que una recta matemática, se grafica vertical y su capacidad máxima son 2 electrones. El eje Z se grafica transverso y su capacidad máxima son 2 electrones. Esto es importante cuando vayamos a realizar la graficación. Una vez tenemos ya determinada la distribución electrónica del elemento, lo que procedemos a hacer es a graficarla en la parte de abajo. Los orbitales se grafican a través de líneas y los electrones se grafican de la siguiente manera. Vamos a bajar entonces el 1s2, dibujamos la línea que corresponde al orbital y tendremos entonces 2 electrones, 1 y 2. Vamos con el siguiente, 2s2, lo graficamos. 2s2 presenta 2 electrones, 1 y 2. Hasta el momento podríamos decir lo que mencionábamos al inicio. Si los electrones están apareados, en teoría el berilio no debería formar enlaces porque sus electrones ya se encuentran apareados. Sin embargo, presentan otro tipo de enlace. Para que haya la hibridación, el primer proceso es absorción de energía. Cuando hay absorción de energía, lo que va a suceder en el átomo es que esa energía va a facilitar el rompimiento de la unión del último nivel, es decir, únicamente de este. El nivel anterior no se puede trabajar a menos que lo que haya aquí ya esté desapareado. Como en este caso el último nivel se encuentra en parejita, es aquí en donde realizamos el rompimiento y se quedará un electrón en su orbital y el otro pasa al siguiente nivel. Graficamos entonces, tras la absorción de energía, el 1s2 me queda de igual manera como ya estaba, con sus 2 espines, 1 y 2. Para el siguiente tendremos entonces el 2s, pero ya indicamos que se rompe el enlace, entonces me va a quedar solamente un electrón. Lo graficamos. Y el otro electrón lo vamos a pasar al siguiente nivel de energía. Cuando miramos en la tabla, tenemos que está el 1s2, el 2s2, después de él me devuelvo hacia atrás y el siguiente sería 2p6. Lo graficamos completico. Tenemos entonces el 2p, ya habíamos mencionado que tiene 3 orbitales. De acuerdo a lo que habíamos visto en la gráfica, habíamos visto que en el p tenemos 3 ejes, X, Y y Z. Entonces debemos graficarlos completos. Tenemos entonces 2p en el eje X, 2p en el eje Y, 2p en el eje Z. Y entonces lo que va a suceder aquí es que el electrón que sacamos del orbital anterior va a pasar al siguiente nivel de energía, es decir, va a pasar al px. Lo graficamos. Para el X tendremos un electrón, para el Y 0 y para el Z 0. Cuando hemos hecho este proceso, posteriormente tendremos ahora sí la hibridación. En la hibridación lo que va a suceder es que los dos orbitales que intervienen se van a fusionar de nuevo. Van a originar dos nuevos orbitales con características similares. El 1s2 no cambia, tiene sus 2 espines. Para el 2s y el 2p, que son los que forman el híbrido, vamos a tener 2 orbitales nuevos. En total hay 2 orbitales, graficamos 1 y 2. Tenemos que interviene uno de S y uno de P. Como interviene uno de S y uno de P, los híbridos se llaman sp. Y tenemos en total 2 electrones, entonces a cada uno le adjudicamos un electrón. Entonces para este tendremos 1 y para el siguiente tendremos 1. Aquí ya hemos formado el híbrido, que es un híbrido digonal denominado híbrido sp. Vamos a realizar la graficación de esta estructura que hemos hibridado.
Tenemos entonces para el primero el 1s2. Como ya habíamos establecido, el 1s2 tiene forma circular, entonces lo graficamos circular y su capacidad máxima son 2 electrones. El 2s2, ya sabemos que la S siempre es circular, lo graficamos y sus 2 electrones. Hasta ahí llega la primera gráfica. Vamos al proceso de separación de electrones. Graficamos entonces el 1s2, ya sabemos que su forma es circular y en este caso tiene sus 2 electrones. Para el siguiente graficamos el 2s, pero ya solamente va a tener un electrón. Entonces 2s y solamente un electrón. Para el P vamos a graficar solamente el PX, ya que el Y y el Z no presentan espines. Entonces solamente graficamos el X. Y ya habíamos mencionado en la tablita que el eje X se grafica horizontal. Lo graficamos entonces completo, así tenga un solo electrón se grafica el orbital completo y ubicamos el electrón dentro del orbital. Este electrón lo podríamos ubicar en cualquier lugar, atendiendo pues a la idea de que esto solamente es un supuesto de en dónde podría estar el electrón en un momento determinado, porque pues como sabemos los electrones giran a una velocidad increíble, entonces solamente hacemos un supuesto de la posible ubicación del electrón en un momento determinado. Posteriormente vamos a graficar el híbrido. El primer grupo queda igual, 1s2 con sus 2 electrones. Posterior a ello vamos a graficar el híbrido. El híbrido tiene forma específica que la determina la tensión que se genera entre los orbitales. Para el caso de SP, la gráfica del híbrido es la siguiente. Es algo similar a una mascarita. Y como tenemos 2 espines, pues los graficamos. 1 y 2. De esa manera ya queda representado entonces el híbrido SP. Entre los orbitales del híbrido SP hay un ángulo de separación de 180 grados que, como ya mencioné, está determinado por la tensión que se genera entre los orbitales. En este momento hemos formado el híbrido, es decir, del compuesto que queríamos formar ya tenemos el beridio. Ahora vamos a determinar la estructura del hidrógeno. Tomamos entonces el elemento hidrógeno. El número atómico del hidrógeno es 1 y cuando miramos en la tablita de distribución electrónica vamos a encontrar entonces que solamente tomamos la primera, 1s, y como solo tiene un electrón, pues 1s1. La gráfica para el orbital S ya la tenemos clara, sabemos que es circular. Y en el caso del hidrógeno, como solamente hay un electrón, pues eso graficamos, un electrón. Para el compuesto que tenemos que formar, vamos a utilizar 2 átomos de hidrógeno de acuerdo con la fórmula, dice de beridio 1 de hidrógeno 2. Entonces vamos a tomar 2 átomos iguales, 2 gráficas iguales del átomo de hidrógeno. Lo primero que vamos a hacer es traspasar pues la gráfica del híbrido para poderlo unir y que quede mejor organizado. Tenemos entonces aquí ya el átomo de beridio y como ya mencionamos, la fórmula nos solicita 2 átomos de hidrógeno. Lo que vamos a hacer es ubicar la forma del hidrógeno en donde se encuentran los electrones. En este caso está en este vértice. Ubicamos entonces un hidrógeno con su electrón y en el otro extremo el otro hidrógeno con su electrón. Tendremos entonces acá hidrógeno, hidrógeno, y esta es la fórmula que correspondería a la molécula y esta es la forma en la que se ubica espacialmente gracias al proceso de hibridación. Ahora vamos a verificar el proceso de hibridación SP2
que sería la hibridación trigonal. Y el ejemplo con el que vamos a trabajar es con BH3 o trihidruro de boro. Para ello, igual que en el caso anterior, lo primero que vamos a hacer es a determinar primero cuál elemento hibridamos. En nuestro caso es el boro. Ya sabemos que el hidrógeno no se puede hibridar porque solamente tiene un electrón y pues no es fácil que pase a otro estado de energía. Entonces el elemento que vamos a hibridar es el boro y partimos de su número atómico. El boro tiene número atómico 5. Realizamos entonces la distribución electrónica hasta llegar a 5 electrones. Tenemos entonces 1s2, me devuelvo hasta atrás, 2s2, me devuelvo hasta atrás, será el 2p. Pero como aquí tengo 4 y tengo que llegar a 5, a p solo le falta 1. 2 más 2, 4 más 1, 5. Recordemos que yo puedo colocar menos de la capacidad total que tienen los orbitales, pero nunca me puedo exceder. Como en el caso de P tiene una capacidad máxima de 6 electrones, yo puedo utilizar desde el 1 hasta el 6 el número de electrones que necesite, pero nunca me puedo exceder a 7. Como en el caso de el subnivel S, tiene un orbital en el que caben 2 electrones, no podría colocar 3 porque es una manera incorrecta de desarrollar este tipo de ejercicios. Vamos a realizar el proceso de hibridación a partir de esto que acabamos de obtener. Igual que en el caso anterior, recordamos que el proceso es ascendente, inicia abajo y termina arriba. Graficamos entonces el primero, 1s2. El 1s2 va a tener sus 2 electrones o espines. Recordemos que un spin hace referencia al giro del electrón sobre su propio eje. Ese giro puede ser en el sentido de las manecillas del reloj y en ese caso será su carga más un medio. Y si el giro del electrón es en el sentido contrario de las manecillas del reloj, su carga será menos un medio. Como ya había mencionado, esta explicación completa se encuentra en el tema de distribución electrónica. Teníamos entonces el 1s2, bajamos el siguiente 2s2, gráfico el orbital 2s2 que presenta 2 espines, 1 y 2. El siguiente será el 2p, tengo que graficar completo. Tenemos entonces el 2p que ya sabemos que tiene sus 3 ejes, el eje X, eje Y, eje Z. 2px, 2py, 2pz. Tendremos entonces que solamente hay un electrón, entonces lo ubicamos en el nivel más bajo de energía, que en nuestro caso es 2px. Gráfico el spin. Tenemos entonces aquí 1, para Y 0 y para Z 0. Una vez ubicados los electrones, vamos a realizar el proceso de absorción de energía, que es lo que le va a permitir al átomo tener la energía necesaria para romper los enlaces. En este caso, ya lo había mencionado anteriormente, el px se encuentra desapareado, solamente tiene un electrón. Como solo tiene un electrón, pues es imposible pensar en que la energía lo traspase a otro lugar. Lo que va a suceder aquí es que se rompe el enlace del nivel anterior que se encuentra apareado, que en nuestro caso es 2s, y va a pasar al siguiente. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, el 2s y el 2p se encuentran en un mismo nivel, que es el nivel 2. Como no está cambiando de nivel de energía, es factible realizar el transporte del electrón a el siguiente nivel. Entonces, este electrón va a pasar a Y. Graficamos entonces el 1s2, queda con sus 2 electrones. El 2s solamente me va a quedar con uno, que el otro lo vamos a desplazar. Grafico el spin.
y graficamos los 3 de P nuevamente. Tenemos entonces 2px, 2py, 2pz. Tenemos entonces, en el 2px había un electrón, lo indicamos. El que se encontraba en este subnivel 2s2 lo vamos a pasar al eje Y. Entonces aquí queda el otro spin. Para X tendremos 1, para Y 1, para Z 0. Como ya tenemos desapareados los electrones, ahora sí realizamos el proceso de hibridación. Para la hibridación van a intervenir los 3 que quedaron desapareados, es decir, estos 3. Tendremos entonces que el 1s2 se grafica como lo hemos hecho en todo el proceso, 1s2 con sus 2 espines. Y en este caso, como vamos a tomar los 3 para formar híbridos, vamos a tener en total 1, 2 y 3 orbitales. 1, 2 y 3. En este caso está interviniendo un orbital de S y 2 orbitales de P. Por esa razón, los híbridos se llaman sp2, porque están interviniendo 2 orbitales de P y de S solamente uno. sp2, y reciben el mismo nombre los 3 híbridos que formamos. Tenemos 3 electrones en total, a cada orbital híbrido le asignamos 1. Tendremos 1, 2 y 3. Vamos a realizar entonces la gráfica correspondiente a cada una de las estructuras. Para el 1s2 ya sabemos que su forma es circular y presenta 2 electrones. Para el 2s2 sabemos que su forma es circular y también presenta sus 2 electrones. Para P ya teníamos indicado que su forma es en el eje X y en este caso solo presenta un electrón, lo podemos graficar en donde queramos graficar. Para el siguiente tendremos entonces el 1s2 circular con sus 2 electrones, sigue el 2s2 circular con un solo electrón, tendremos el 2px, que ya sabemos es horizontal, con un solo electrón. Recordamos que debemos graficar el orbital completo, así no tengamos sino un electrón. Y vamos con el 2py, vertical, y presenta solamente un electrón. Ahora bien, igual que en el caso anterior, cuando hablamos de el híbrido tiene una forma específica que está determinada por la tensión que se genera entre los 3 orbitales. Vamos a graficar entonces la primera, 1s2, ya sabemos que es circular y tiene 2 electrones. Los 3 sp van a tener una forma específica como ya indiqué y es la siguiente. Tenemos 1, 2 y 3 orbitales. A cada uno le graficamos entonces su electrón. Entre cada orbital, entre orbitales, debe haber un ángulo de separación de 120 grados que se debe dar acá. De aquí a aquí 120 grados, de aquí a aquí 120 y de aquí a aquí 120 grados. En este momento hemos formado entonces el híbrido para el boro. Vamos a tener en cuenta entonces la distribución electrónica para el hidrógeno. Ya tenemos el boro, ahora tenemos que trabajar con el hidrógeno. Entonces vamos a tomar el hidrógeno. Ya sabemos que su número atómico es 1. Su distribución electrónica entonces será 1s1 porque no alcanza para más. Y la forma del orbital, al ser orbital S, es circular con
solamente un electrón. Para este caso, la fórmula nos está pidiendo un átomo de boro, que fue el que formamos a partir de la hibridación, y nos está pidiendo 3 átomos de hidrógeno. Quiere decir que este átomo de hidrógeno que formamos aquí, vamos a unirlo por los 3 vértices que presenta el boro para formar el compuesto. Hemos dispuesto entonces el boro en esta parte para organizar la molécula. Ya dijimos que debemos trabajar con 3 hidrógenos, entonces vamos a ubicar en cada orbital 1. Tendremos entonces 1, 2 y 3. De esta manera ya me queda formada entonces la molécula. Tendré entonces el boro, tendré hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. En una molécula que al inicio del proceso parecía tener solamente posibilidad de un enlace, le permitimos la formación de 3 enlaces. Ahora bien, para finalizar, tendremos en cuenta que hay 2 clases de enlaces. Hay un enlace que se denomina enlace sigma y otro tipo de enlace que se denomina pi. El enlace sigma es aquel en el cual los orbitales se disponen uno encima del otro, tal como lo evidenciamos aquí, en donde el hidrógeno se coloca exactamente encima del orbital del boro. En ese caso, en el que se superponen los orbitales o está uno exactamente encima del otro, hablaremos de un enlace sigma. Entonces lo podemos ubicar acá, enlace sigma. Y de la misma manera pues aquí. Ahora bien, cuando tenemos compuestos como este, el compuesto que estamos formando aquí es un alqueno, en donde presentamos desapareado el eje Y, no sufre proceso de hibridación, y lo que va a suceder aquí es que, bueno, por un lado saturaríamos con hidrógeno los extremos para completar, y de esa manera formaríamos un alqueno. ¿Qué característica van a tener los alquenos? Los alquenos tienen por característica que el eje Y que encontramos acá nunca se va a poder encontrar el de un átomo con el de otro. Se genera superposición de los orbitales en el híbrido, se genera aquí superposición, de tal suerte que diríamos que aquí hay un enlace sigma. Pero en el caso de los ejes que se encuentran en Y, vamos a ver que no logran unirse. Como no se unen, se generan estas proyecciones de energía por encima y por debajo, formando el siguiente enlace. Para que haya un solo enlace requerimos que haya proyección de energía encima y debajo, total. Cuando esto sucede, que los orbitales no logran encontrarse, sino que tienen que emitir energía, estamos hablando de un enlace pi. Ese enlace pi, precisamente por la distancia que hay entre los dos orbitales Y, no va a ser muy fuerte, son enlaces muy débiles. Entonces, en este tipo de átomos, de moléculas como el alqueno, que en este caso es eteno, vamos a encontrar las dos clases de átomos. De enlace sigma, como el que encontramos carbono-carbono aquí, enlace sigma entre el hidrógeno y el carbono, entre el hidrógeno y el carbono, y lo mismo acá. Y enlace pi, que como ya dije, para un solo enlace pi necesitamos que haya proyección de energía por encima y por debajo para formar solamente un enlace. En ese orden de ideas, diríamos que para la molécula tenemos en esta parte enlace sigma, 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 sigma. Uno de los dos es sigma aquí y el otro de los dos será enlace pi. A partir de la información, espero que sea más fácil comprender el tema y resolver actividades que involucren el manejo de estos contenidos.